La cena de Navidad en la que destruí la imagen que mi familia tenía de mí empezó exactamente como todas las anteriores, con mi hermana Tara preguntando si había traído pareja. ¿Viniste sola de nuevo, Grace? Lo dijo desde la entrada con esa sonrisa que llevaba años perfeccionando, la que combinaba lástima con satisfacción en proporciones cuidadosamente calibradas. Tara tenía marido, 2 hijos, y la certeza absoluta de que su función en la familia era recordarle a todo el mundo lo que le faltaba. Vine como vine, dije. ¡Ay, Grace! Suspiró con la teatralidad de alguien que ha ensayado el suspiro. Algún día. Algún día. La frase que habían repetido durante 6 años en distintas variaciones. Mi hermano Cliff la decía con menos lástima y más burla directa. Mi madrastra Donna la decía con una suavidad que era la envoltura de algo menos suave. Y Tara la decía con el entusiasmo específico de quien genuinamente disfruta del material. Lo que ninguno de los 3 sabía era que yo llevaba 8 meses casada. Entré a la sala con el mismo abrigo de siempre, la misma sonrisa de siempre, y el secreto más grande de mi vida guardado en el dedo anular izquierdo que esa noche llevaba sin el anillo, porque había decidido que la revelación necesitaba su momento y ese momento no era la entrada. El momento era el postre. Siempre el postre. Cliff estaba en el sillón con su cerveza y la expresión de alguien que lleva toda la vida siendo el gracioso del grupo sin que nadie le haya preguntado si quería ese trabajo. Gracie, dijo. ¿Ningún candidato este año tampoco? El año no terminó, Cliff. Son las 7 de la noche del 24 de diciembre. Técnicamente todavía falta. ¿Vas a conseguir marido en las próximas 5 horas? No lo sé. ¿Qué probabilidades le das? 0,0. Gracias por el análisis estadístico. Donna salió de la cocina con el delantal puesto y esa expresión de matriarca doméstica que había adoptado 4 años después de que mi madre muriera y que desde entonces nunca se había quitado, ni metafórica ni literalmente, porque Donna usaba delantal incluso en situaciones donde claramente no había cocinado nada. Grace, mi amor. Me besó en la mejilla con la misma energía de siempre. Estás igual. Gracias, Donna. No es un cumplido exactamente. Solo que siempre estás igual. Hizo una pausa calculada. Algunas personas cambian cuando pasan cosas importantes en su vida. Conocen gente, forman familias. Otra pausa. Vos siempre igual. Es la hidratación, dije. Donna me miró sin entender del todo y volvió a la cocina, que era su respuesta habitual cuando yo decía algo que no encajaba en el guión que ella había preparado. Me senté en la mesa familiar con el peso familiar de los últimos 6 años encima y el secreto de los últimos 8 meses abajo y la diferencia entre los dos era tan grande que me costaba no reírme. El secreto tenía nombre. Se llamaba Daniel. Tenía 52 años, era viudo desde hacía 3, dirigía una empresa de logística que había construido durante 20 años, y me había conocido en la librería donde yo trabajaba cuando entró a comprar un libro que no sabía cómo elegir para su hija y yo le recomendé 3, y él compró los 3 y volvió a la semana siguiente con el pretexto de que necesitaba más recomendaciones y con la cara de alguien que claramente no necesitaba más recomendaciones. Lo de la librería lo cuento porque cada vez que le digo a alguien cómo conocí a mi marido y digo en la librería, hay una pausa de procesamiento. La gente espera Tinder o trabajo o amigo en común. La librería les parece de otra era. Lo cual dice más sobre la gente que sobre la librería. Daniel y yo salimos durante 14 meses antes de casarnos. Nos casamos en una ceremonia pequeña, 8 personas, en el jardín de un bed and breakfast a 2 horas de la ciudad. Su hija Kai estuvo. 2 amigos suyos. Una amiga mía, Bete, que fue la única persona de mi círculo cercano que sabía la historia completa y que llevaba 8 meses guardando el secreto con la disciplina de alguien a quien le estás pagando para guardarlo aunque no le estés pagando nada. No había invitado a mi familia porque si los invitaba tendrían opiniones sobre Daniel, sobre la velocidad, sobre la diferencia de edad, sobre por qué nadie los había conocido antes. Y esas opiniones hubieran llegado antes de la ceremonia y durante y después, y no me interesaba administrar las opiniones de Cliff, Tara y Donna en el día de mi boda. El plan era simple, esperar el momento correcto. Guardé el anillo para la cena familiar. No porque necesitara el drama, sino porque si iba a decirlo prefería decirlo una vez en presencia de todos, para no tener que repetirlo en 3 conversaciones distintas donde cada uno añadía su interpretación propia. Esa noche era el momento. La cena transcurrió con la normalidad específica de las cenas de los Navidad donde la normalidad es una ilusión sostenida colectivamente. Donna había cocinado demasiado de todo.
Cliff habló de su trabajo el tiempo suficiente para que nadie más pudiera hablar de nada. Tara mencionó 4 veces los logros escolares de sus hijos que no estaban presentes porque pasaban la Navidad con el padre de ellos, detalle que Tara mencionó con una naturalidad que sugería que el divorcio era una decisión de decoración de interiores y no una ruptura familiar. ¿Y vos, Grace?, dijo Donna en algún punto. ¿Qué novedades tenés? Algunas, dije. ¿Del trabajo? Entre otras cosas. ¿Sigues en la librería? Sí. Ay. El suspiro de Donna tenía capas. Tanto potencial. La librería tiene potencial. Hablo de vos, mi amor. Una chica inteligente, buena persona. Miró a Cliff y a Tara con la complicidad de los que comparten un chiste interno. Desperdiciada en una librería. Las librerías necesitan gente inteligente, Donna. Alguien tiene que recomendar los libros. Pero no pagan bien. Depende de cómo lo midamos. Donna me miró sin entender de nuevo y tomó su vino. Cliff dijo, ¿seguís viviendo en el mismo departamento? No, dije. Eso captó atención. Los 3 me miraron. ¿Te mudaste?, dijo Tara. Sí. ¿A dónde? A una casa. ¿Compraste una casa? Tara recalibró su expresión. Una casa propia era algo que salía de la categoría de Grace que no avanza y eso requería ajuste. ¿Sola? No exactamente sola. El silencio que siguió tenía la calidad de los silencios donde la información no terminó de llegar pero la dirección ya se anticipa. ¿Tenés roommate?, dijo Cliff. No exactamente roommate tampoco. Grace. Donna puso la copa en la mesa. ¿Qué estás diciendo? Saqué el anillo del bolsillo. Lo puse en el dedo anular izquierdo con la tranquilidad de quien ha practicado ese movimiento suficientes veces mentalmente. Los 3 miraron el anillo. El anillo de Daniel no era discreto porque Daniel no era un hombre discreto cuando se trataba de cosas que le importaban. Era un solitario con una piedra que captaba cualquier luz disponible y la redistribuía con entusiasmo. Eso es, dijo Tara. Un anillo de casada. Sí. ¿Cuándo? Hace 8 meses. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores de esa mesa. Era el silencio de 3 personas recalculando simultáneamente. 8 meses, dijo Cliff. 8 meses. ¿Y no nos dijiste nada? No. ¿Por qué? Porque no quise. Tara dijo, ¿con quién? Con mi marido. Grace. Tara respiró. ¿Con quién te casaste? Con Daniel. ¿Quién es Daniel? Mi marido. Eso ya lo dijiste. Es la respuesta más precisa que tengo. Donna dijo, ¿lo conocemos? No. ¿Por qué no lo conocemos? Porque no los invité a conocerlo. ¿Por qué no los invitaste a conocerlo? Porque sabía cómo iba a ir esa conversación. Cliff se inclinó hacia adelante. ¿Cómo iba a ir? Con preguntas sobre su trabajo, su familia, su pasado, sus intenciones. Su situación económica y sus perspectivas a futuro. Hice una pausa. En ese orden. Con los comentarios correspondientes a cada respuesta. Los 3 se miraron. Eso es lo que hace una familia que se preocupa, dijo Donna. Eso es lo que hace una familia que necesita controlar la información para tener opiniones preparadas antes de conocer a la persona. Grace, eso es. Exacto. Por eso no los invité. Tara dijo, ¿y la boda? ¿Hubo boda? Sí. ¿Dónde? En un bed and breakfast. ¿Chica? 8 personas. Y nosotros no éramos esas 8 personas. Correcto. La cara de Tara hizo varias cosas en secuencia. Sorpresa, indignación, recalibración, y algo que era entre curiosidad y la urgencia de saber más para poder juzgar mejor. ¿Cómo es él?, dijo finalmente. Buena pregunta para hacerle directamente cuando lo conozcan. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Eso depende de varias cosas. ¿De qué cosas? De cómo termine esta conversación. Cliff dijo, ¿qué significa eso? Significa que si esta conversación termina bien, los presento pronto. Si termina mal, el tiempo de sobra para las presentaciones. ¿Estás amenazándonos?, dijo Cliff. Estoy estableciendo condiciones. ¿Qué es diferente?
Donna dijo con la voz que usaba cuando quería parecer razonable, Grace, entendemos que estás molesta por cómo reaccionamos. Pero esconder un matrimonio durante 8 meses es... ¿Qué es, Donna? Raro. ¿Es raro? ¿Raro o inconveniente para ustedes? Las dos cosas. Puedo vivir con eso. Cliff dijo, ¿qué trabajo tiene? ¿Eso es lo primero que preguntas? Es una pregunta relevante. Es la pregunta que predije que harías. Tiene empresa propia. De logística. La construyó en 20 años. Funciona bien. El silencio que siguió era de una textura diferente. Bien como dijo Cliff. Bien como que la casa en la que vivo ahora tiene jardín, cosa que el departamento donde vivía no tenía. Tara miró a Donna. Es viudo, dijo Donna. Sí. Su esposa murió hace 3 años. Tiene hijos. Una hija. Kai. Tiene 24 años. Nos llevamos bien. ¿Cómo de bien? Bien como que fue a la boda. La hija fue a la boda y nosotros no, dijo Tara. La hija es su familia. Ustedes también son mi familia. Las dos cosas pueden ser verdad. Pero ella fue y nosotros no. Correcto. ¿Eso no te parece injusto? Lo miré durante un momento. Tara. Hablé despacio porque quería que cada palabra llegara con la claridad que merecía. ¿Querés hablar de injusto? Solo digo que... Porque podemos. Podemos hablar de injusto durante bastante tiempo si querés. Algo en mi tono la detuvo. ¿Qué querés decir?, dijo. Quiero decir que llevamos 6 años en esta mesa y en cada cena familiar hay un momento donde alguien pregunta si vine sola, alguien hace un comentario sobre el tiempo que pasa. Alguien suspira, y alguien dice algún día como si yo fuera un proyecto inconcluso. Miré a los 3. Eso es lo que hicieron desde que mamá murió. Convirtieron mi estado civil en el chiste familiar. No era un chiste, dijo Cliff. Cliff, hace exactamente 3 horas me preguntaste con qué probabilidad conseguía marido en las próximas 5 horas. Y dijiste 0,0. Era un chiste. ¿Lo era? Sí. ¿Y cuando el chiste se repite en cada cena durante 6 años sigue siendo un chiste? Cliff no respondió. El chiste tiene una función, dije. No es solo humor. Es para establecer quién está arriba y quién está abajo en esta familia. Tara tiene marido, tiene hijos, tiene la casa correcta. Cliff tiene trabajo, tiene novia, tiene las respuestas correctas. Y yo tenía el departamento chico, el trabajo en la librería, y la soltería como evidencia de que algo había salido mal conmigo. Me recosté en la silla. Eso era cómodo para todos ustedes. Era el orden natural de las cosas. Donna dijo, Grace, nadie pensó. Donna. La miré. 3 semanas después de que mi madre murió, vos dijiste que quizás lo que me pasaba es que los hombres notaban que yo era demasiado independiente y que eso los asustaba. Hice una pausa. Tenía 24 años. Mi madre había muerto hacía 3 semanas. Donna abrió la boca. No lo dije así, dijo. Lo dijiste exactamente así. Bete estaba presente. Si querés la llamo. Silencio. Guardaste eso durante todos estos años, dijo Tara. No lo guardé. Lo viví. Que es diferente. ¿Y ahora lo sacás porque te casaste? Lo saco porque me preguntaron si esto era injusto y quería asegurarme de que tuviéramos el mismo punto de referencia para la palabra. Tara dijo con la voz más baja de toda la noche, no sabíamos que te hacía tanto daño. ¿Lo hubiera cambiado? No respondió. Eso es lo que pensé, dije. Cliff dijo algo que no esperaba. ¿Cuándo puedo conocerlo? Lo miré. ¿Por qué querés conocerlo? Porque es tu marido. Lo dijo simplemente. Sin los adornos habituales. Eso es suficiente razón. Era lo más directo que Cliff había sido conmigo en años y por eso fue también lo más difícil de manejar. Cuando yo decida que es el momento, dije finalmente. Justo. Suficientemente justo. Donna dijo, ¿nos vas a perdonar? Era la pregunta que sabía que venía y para la que había tenido tiempo de preparar la respuesta honesta. No esta noche, dije. ¿Cuándo? No lo sé. El perdón no es algo que se programa.
Pero hay posibilidad. Hay posibilidad de muchas cosas. El perdón es una de ellas. Depende de lo que pase después de esta noche. ¿Qué tiene que pasar? Que lo que dijeron en esta mesa esta noche haga alguna diferencia en cómo se comportan en las próximas mesas. Miré a los tres. No necesito una disculpa formal. Necesito que la próxima vez que alguien esté en un momento difícil en esta familia nadie lo convierta en el chiste permanente de las cenas. Tara dijo más bajo todavía, ¿cómo se llama su empresa? ¿Por qué? Curiosidad. La curiosidad sobre la empresa es curiosidad sobre su dinero. No es... Tara. La miré con la calma específica de alguien que lleva 8 meses sabiendo que esta conversación iba a ocurrir y que tuvo tiempo de prepararse. Sé exactamente cuál es la curiosidad. Y quiero que sepas que lo que Daniel tiene o no tiene no es información que necesiten para decidir si lo van a tratar bien. No dije que... Lo van a tratar bien porque es mi marido. Punto. No por lo que tiene. Silencio. Entendido, dije. Cliff dijo, entendido. Tara asintió. Donna tardó un segundo más. Luego asintió también. Bien, dije. Corté el postre. Sirvió Donna porque servir era la manera en que Donna procesaba las situaciones difíciles, y todos lo sabíamos y nadie lo dijo. El postre era bueno porque Donna cocinaba bien aunque las otras cosas estuvieran menos logradas. El karma de la situación no llegó de ningún portazo ni de ninguna escena dramática. Llegó en el silencio de esa mesa mientras comíamos el postre y en los 3 meses siguientes que cambiaron la dinámica de una manera que no hubiera podido prever con exactitud. Cliff llamó 2 semanas después. No para preguntar por la empresa de Daniel. Para preguntar cómo estaba yo. Hablamos 20 minutos. Fue la conversación más larga y menos performativa que habíamos tenido en años. Tara tardó más. Tardó un mes. Su llamada empezó con una pregunta que no esperaba, ¿alguna vez te dije algo específico que haya sido particularmente malo? Lo dijo con la voz de alguien que ha estado revisando su propio archivo y que genuinamente no sabe si lo que encontró es lo peor o si hay más. Le dije 2 cosas específicas. Hubo silencio. Luego dijo, lo siento. Sin adornos. Sin contexto adicional. Era suficiente para ese día. Donna fue la más difícil porque Donna era la clase de persona que procesa las situaciones convirtiéndolas en narrativas donde ella termina siendo la que tuvo buenas intenciones mal interpretadas. Pero incluso Donna, 6 semanas después de la cena. Me llamó para decirme que lo que había dicho sobre los hombres y la independencia después de la muerte de mi madre había sido una estupidez y que lo sabía en el momento, y lo había dicho igual, y que lo sentía. ¿Por qué lo dijiste si sabías que era una estupidez?, le pregunté. Porque estaba incómoda con el silencio, dijo. Y cuando me incomodo el silencio digo cosas. Era la cosa más honesta que Donna me había dicho en 10 años de conocerla. No la disculpó completamente pero la hizo más humana de lo que yo la había estado procesando. Daniel conoció a Cliff, Tara y Donna en marzo. No en una cena familiar grande. En un almuerzo el tipo más manejable de encuentro porque tiene hora de fin natural y nadie puede culpar a nadie por tener que volver al trabajo. Daniel llegó siendo Daniel, que es decir sin ningún esfuerzo especial por impresionar a nadie y sin ningún esfuerzo por ocultarse. Era el tipo de hombre que ocupa el espacio con tranquilidad sin invadir el de nadie, que hace preguntas reales y escucha las respuestas reales, y que tiene suficiente historia propia para no necesitar aprobarla de los demás. Cliff le preguntó por la empresa al postre. Daniel respondió sin expandirse innecesariamente y luego le preguntó a Cliff por su trabajo con el mismo interés genuino. Cliff habló de su trabajo durante 15 minutos, que era la primera vez en la historia que alguien le hacía una pregunta sobre su trabajo y luego aguantaba los 15 minutos completos. Tara le preguntó a Daniel cómo había conocido a su primera esposa. No a mí. A él. Y Daniel respondió con la honestidad directa de alguien que ha procesado el duelo lo suficiente como para hablarlo sin que sea una actuación. La conocí en la universidad, dijo. Estuvimos juntos 24 años. Cuando murió, tardé 2 años en entender que podía seguir viviendo sin que eso fuera una traición a ella. Hizo una pausa. Grace me lo enseñó sin proponérselo. Tara me miró. Yo estaba mirando el mantel. ¿Cómo?, dijo Tara. Entrando a mi vida sin pedirme permiso para hacerme querer estar en la suya, dijo Daniel. ¿Qué es la única manera en que esas cosas funcionan? Donna,
llevaba el almuerzo en silencio relativo. Dijo, ¿sabes que nunca nos habló de vos? Lo sé, dijo Daniel. ¿No te molestó? Al principio sí. Después entendí por qué. Me miró. Tenía razones. ¿Te las explicó? Me explicó suficiente. Y le di la razón. Donna procesó eso. Sin pedir más detalles, dijo. Ella sabía cuáles eran los detalles. Yo confié en que sabía. Donna miró su café con la expresión de alguien que está recibiendo información sobre cómo funciona la confianza en una relación, y que la está comparando con algo en su propia historia que no está saliendo bien en la comparación. El almuerzo terminó bien, que en el contexto significaba que nadie dijo nada que requiriera conversación de seguimiento inmediata y que Daniel y yo llegamos a casa con la sensación de que algo había ocurrido que no era un desastre. ¿Cómo te pareció?, le pregunté en el coche. Cliff me pareció alguien que no sabe cómo expresar que le importa sin usar el humor como escudo. ¿Y Tara? Tara me pareció alguien que compara constantemente y que en ese almuerzo estaba comparando su matrimonio con el nuestro y que el resultado no la estaba haciendo sentir bien. ¿Por qué decís eso? Porque me miró 3 veces mientras yo le hablaba a vos y las 3 veces tenía la cara de alguien que está recibiendo información que no pidió. ¿Y Donna? Donna me pareció alguien que tiene buenas intenciones y ejecución deficiente. Hizo una pausa. Lo cual la hace más simpática que peligrosa. Eso es un análisis generoso. Intento ser generoso cuando puedo. ¿Pudiste hoy? Con esfuerzo. Sonrió. Pero pude. Llegamos a la casa con jardín que no era perfecta pero que era mía y nuestra y que tenía suficiente espacio para las dos cosas al mismo tiempo. No había perdonado completamente a ninguno de los tres. Eso era verdad y seguía siendo verdad y probablemente iba a seguir siendo verdad durante un tiempo que no podía calcular con anticipación porque el perdón real no tiene calculadora. Pero Cliff llamaba. Tara había dicho lo siento sin adornos. Donna había reconocido una estupidez específica. Y los tres se habían sentado a la misma mesa con Daniel, y habían sido suficientemente decentes para que el almuerzo terminara sin conversación de seguimiento. Era parcial. Era imperfecto. Era real. Y era considerablemente más de lo que había en aquella cena de Navidad donde llegué con el anillo en el bolsillo, y el secreto de 8 meses y la decisión de no seguir siendo el chiste permanente de las cenas familiares. Lo que había cambiado no era la familia. La familia era la misma familia con los mismos patrones y la misma tendencia a decir cosas sin calcular el impacto. Lo que había cambiado era mi posición en ella, que ya no era la de alguien esperando ser aceptada sino la de alguien que había construido su vida con las personas correctas y que a partir de eso podía decidir qué relación quería tener con las demás. Esa diferencia, en el balance de todo lo que había costado llegar ahí, era la victoria más real que tenía disponible. La moraleja de la historia. Antes de preguntar por el trabajo de la pareja de alguien o cuánto gana o qué tiene, pregúntate si esa pregunta la harías si la persona no tuviera nada. Si la respuesta es no, entonces no es curiosidad. Es evaluación. Y hay gente que ya aprendió a distinguir la diferencia y que va a responderte exactamente lo que mereces escuchar. Daniel dijo que confió en Grace sin pedir más detalles. ¿Es eso confianza real o ingenuidad? Grace dice que no perdonó esa noche. ¿Crees que llegará a perdonar completamente algún día, o hay cosas que no se perdonan sino que solo se manejan? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.